Era temprano por la mañana en Nueva York, cuando un apagón temporal dejó sin luz parte de Manhattan durante exactamente 33 segundos. El semáforo se congeló, los teléfonos celulares perdieron la señal. Y en lo alto del One World Trade Center, una sola luz permaneció encendida. Nadie sabe de dónde vino, de ninguna manera. Las autoridades dijeron que fue una falla técnica, pero no hay registros que confirmen el origen. No sonó ninguna alarma, no se activó ningún sistema. Esa misma semana, en el interior de Israel, un anciano rabino respetado por sus visiones desde la década de 1970, dijo en voz baja ante sus discípulos: «El velo ha caído, y quienes tengan ojos verán lo que no quieren ver». ¿Coincidencia? Tal vez. Pero si miramos más de cerca, es como si el mundo hiciera pequeños crujidos. Antes de la ruptura final, los informes indican que el núcleo de la Tierra está girando de una manera extraña. Científicos chinos y estadounidenses lo han confirmado. Se detuvo, se ralentizó y quizás incluso empezó a girar en dirección opuesta. Las estaciones están cambiando el comportamiento. Las inundaciones devastan los desiertos. Y donde antes había un calor abrasador, ahora hay hielo. La naturaleza, al parecer, ha perdido su brújula. Pero hay algo aún más silencioso y más alarmante: la forma en que la gente nos mira. ¿Te has dado cuenta? En las calles, en el metro, en los centros comerciales, hay un vacío detrás de los ojos, como si todos estuvieran despiertos, pero aún soñando. O peor aún, anestesiados. Una generación que se ríe de todo, pero ya no siente nada. El amor de muchos se enfriará, Jesús dijo en Mateo 24:12. Quizás no estaba hablando de un sentimiento, sino de una atmósfera global. Una frialdad que congela el alma. Una ausencia de luz, invisible, pero total. Mientras las celebridades compiten por ser las más impactantes en la alfombra roja y los líderes mundiales intercambian promesas vacías frente a las cámaras, algo mucho más antiguo y profundo se está desarrollando detrás de escena. Las placas tectónicas espirituales están cambiando y nadie parece oír el estallido. Existen registros, casi secretos, de voces captadas por radios militares en regiones aisladas de Alaska y Groenlandia. Sonidos que recuerdan a coros, pero coros tristes, profundo, como si algo se estuviera lamentando en las entrañas del planeta. No verás esto en las noticias de las 8 p.m., no aparecerá en tu feed de Instagram entre un meme y un baile, pero si prestas atención, notarás que el silencio se hace más denso y los días se van volviendo más extraños. Incluso los niños lo sienten. Los padres informan que sus hijos se han estado despertando en mitad de la noche con pesadillas. Algunos dicen que la luz se está apagando o que hay algo acechando ahí fuera. No es una película de terror. Es un sentimiento colectivo, difuso y creciente, como si algo invisible se acercara. Y todo el mundo, en el fondo, lo sabe, pero nadie se atreve a decirlo en voz alta. Y mientras las puertas de la realidad permanecen abiertas, algo o alguien está a punto de abrirse paso. ¿Pero de dónde viene? ¿Y por qué ahora? En los próximos minutos vamos a hablar de un acontecimiento real que sacudió al Medio Oriente y que para algunos fue solo una guerra, pero para otros fue una señal profética, una antigua advertencia que resuena hoy en día. Y eso tal vez esté conectado con todo esto. Era el 7 de octubre de 2023, un sábado, día santo para el pueblo de Israel. Mientras las familias se reunían para Shabbat, el cielo sobre la Tierra Santa se desgarró por el sonido de las sirenas. Los misiles cayeron como una lluvia torrencial y hombres armados invadieron fronteras, hogares y recuerdos. El mundo observó conmocionado el mayor ataque contra Israel desde la fundación del Estado en 1948. Más de 1000 muertos, familias destruidas, niños secuestrados. La guerra había comenzado de nuevo, pero esta vez había algo diferente. La tierra de David estaba ardiendo, y al mismo tiempo, una sombra se formó al otro lado del océano. Exactamente 8 días después, el 14 de octubre, el cielo de Estados Unidos se oscureció a plena luz del día. Un eclipse solar anular ha cruzado el país,
atravesando los estados de Texas, Nuevo México, Utah y Oregón, trazando una línea casi idéntica a la del gran eclipse americano de 2017. Los dos caminos, si se superponen, forman una X gigante sobre el corazón de América, y en el centro exacto de esa X, el condado de Little Egypt, en el estado de Illinois. Un nombre que, en sí mismo, ya tiene peso bíblico. Egipto, X, oscuridad a plena luz del día, y sangre del otro lado del mundo. Las coincidencias empezaron a parecer coordinadas. En Lucas 21:25, Jesús advirtió: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia entre las naciones. Y ahora, las señales no solo aparecieron, sino que gritaron. Pero hay algo aún más extraño. Mientras el eclipse pasaba por Utah, un grupo de cristianos y judíos mesiánicos realizaron oraciones públicas al aire libre. Uno de ellos declaró ante la cámara: estamos viendo el comienzo de los dolores de parto. Poco después del eclipse, comenzaron a registrarse terremotos en regiones anteriormente silenciosas, como el sur de Texas y áreas de México. Pequeñas grietas, vibrando bajo los pies de una civilización distraída. Y entonces surgieron las preguntas que incluso los periodistas se atrevieron a hacerlo en la televisión nacional. ¿Por qué el eclipse coincidió con el estallido de la guerra en Israel? ¿Por qué la X en el cielo cubre exactamente una región llamada Pequeño Egipto? ¿Y por qué el mundo parece seguir adelante como si nada hubiera sucedido? Mientras tanto, en Jerusalén, los rabinos han declarado que estamos experimentando el Sheblei Mashiach, los dolores de parto del Mesías. Algunos han citado Joel 2:31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Otros simplemente observaban en silencio, como si supieran que había cosas que no podían decirse en voz alta. En Estados Unidos, el eclipse se vendió como un espectáculo. Gafas de seguridad, fiestas callejeras, transmisiones en vivo. Pero lo que muchos han olvidado es que en la cultura hebrea, los eclipses solares a menudo se interpretaban como juicios sobre las naciones, y especialmente sobre las naciones gentiles. Israel resultó herido. América estaba cubierta de sombras. Dos eventos, dos pueblos, dos destinos entrelazados, o son simplemente piezas de un tablero mucho más grande. Mientras tanto, una voz resuena entre las líneas de la historia, como un antiguo susurro que intenta volver a ser escuchado. Y haré temblar a todas las naciones. Ageo 2:7. Pero ¿qué se está preparando detrás de esta cortina de fuego y oscuridad? Quizás la respuesta esté en las palabras olvidadas de un antiguo profeta. ¿Quién vio caer la ciudad? Y predijo siglos antes los días que estaban por venir. Caminaba por las calles de Jerusalén como un fantasma viviente. La barba sin afeitar, la mirada lejana, la voz entrecortada. Jeremías, el profeta a quien nadie quiso escuchar. Lo llamaron traidor, lunático y mensajero del caos. Un hombre que lloraba en las calles mientras el pueblo celebraba en los palacios. Sus palabras cortaron el aire como cuchillas invisibles. La ciudad caerá, los muros serán derribados, el templo será destruido. Ellos se rieron, lo ignoraron, hasta que sonaron las trompetas de Babilonia, y la risa se convirtió en luto. Esta historia tiene más de 2600 años, pero ahora late con un eco casi idéntico. En las últimas semanas, mientras los misiles cruzaban Gaza y los tanques cruzaban la frontera hacia Israel, un grupo de arqueólogos anunció un descubrimiento silencioso, pero simbólico. Parte del antiguo muro sur de Jerusalén, que data del tiempo de Jeremías, fue encontrado inclinado, como si se estuviera cayendo. Literalmente, un pedazo de historia, colgando sobre el borde. ¿Coincidencia o un recordatorio? Mientras los líderes religiosos y políticos se enfrentan en las noticias y la atención del mundo se centra en las guerras, las elecciones y las crisis financieras, pocos notan las señales silenciosas. Los muros vuelven a hablar, muros espirituales, muros morales, muros entre el cielo y la tierra. En Estados Unidos, un pastor fue arrestado por predicar contra el pecado en una plaza pública. En Francia, las iglesias se venden y se convierten en bares. En Israel,
Aumentan las protestas contra el intento de reestructurar el sistema de justicia, dividiendo el país entre tradición y progreso. Es como si el mismo espíritu que se cernía sobre Jerusalén en los días de Jeremías estuviera ahora invadiendo las capitales del mundo moderno. Un espíritu de ceguera colectiva, de fiesta encubierta, mientras el casco se hunde. Jeremías escribió en Lamentaciones 1:1: «Qué desolada está la ciudad que antes estaba poblada. Ha quedado como una viuda». La descripción suena como un lamento antiguo, pero encaja perfectamente con cualquier gran metrópoli actual, donde las multitudes caminan juntas pero solas, donde hay tecnología en cada bolsillo, pero ausencia de verdad en cada mirada. En 2022, más del 55% de los jóvenes estadounidenses informaron sufrir de ansiedad severa. En Brasil, las tasas de depresión aumentaron un 41% en los últimos 5 años. Nunca hemos estado tan conectados y tan perdidos. Y como en los días de Jeremías, hay voces que todavía tratan de advertir. Predicadores en las plazas, profetas en las redes, antiguos rabinos que hablan en códigos. ¿Pero qué hacen con ellos? Ellos censuran, ellos ignoran, ellos ridiculizan. Y cuando no pueden permanecer callados, nos acusan de extremismo. En Jerusalén hay una piedra poco visitada, donde se dice que Jeremías se sentó a observar la ciudad y llorar. Él no quería tener razón, no quería ver el templo en llamas, pero verás, y todo lo que dijo se hizo realidad. Hoy en día, el mundo moderno construye sus propios templos, ideologías, plataformas, celebridades, pero estos templos también tiemblan, también se agrietan, también hacen sonidos que solo aquellos que prestan atención pueden oír. ¿Y si una vez más estamos a las puertas de algo que está a punto de derrumbarse? ¿Y si las piedras intentaran una vez más hablarnos? Clamaré a Dios, y el Señor me salvará. Tarde, mañana y mediodía lloraré y gemiré, y Él oirá mi voz. Salmos 55, 16, 17. Pero, ¿quién está orando? ¿Quién está escuchando? ¿O es que todos estamos demasiado ocupados para darnos cuenta de que el tiempo se acaba? Porque tal vez las escrituras están siendo recreadas, versículo por versículo. Y en el siguiente acto, algo se revelará, alguno lo que ha estado oculto desde el principio. Los sellos comenzaron a romperse uno a uno, y cuando se abrió el tercero, Juan oyó el llamado: «Ven y mira». Y él vio un caballo negro. Su jinete sostenía una balanza, símbolo de juicio, de escasez y de control. Y salió una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario. Pero al aceite y al vino no dañéis. Viejas palabras, pero suenan extrañamente familiares. Hoy, mientras escucháis esta narración, hay más de 735 millones de personas pasando hambre en el mundo, según la ONU. En Venezuela, el valor de un paquete de arroz equivale a 3 días de trabajo. En Sudán del Sur, las madres intercambian a sus hijos por comida. Y en Europa, incluso países ricos como el Reino Unido se enfrentan a bancos de alimentos desbordados. La balanza está desequilibrada. ¿Pero qué o quién sostiene esta balanza? En 2023, el Foro Económico Mundial reunió una vez más a los líderes mundiales para discutir un nuevo modelo alimentario sostenible. Pero detrás de los discursos pulidos y las promesas tecnológicas se está gestando algo más oscuro: la concentración del control. Pocas empresas, pocos gobiernos, pocos nombres dictan lo que comemos, cuánto pagamos y qué se nos permite cultivar. Un nuevo sistema se está construyendo, con apariencia de progreso, pero con el amargo sabor de la sumisión. Es más, en varias partes del mundo, los gobiernos han comenzado a rastrear los hábitos alimentarios de la población en nombre de la salud pública y la huella de carbono. Un plato de carne podría convertirse pronto en una cuestión de privilegio o de castigo. La comida se convirtió en moneda, el hambre una herramienta. La balanza está sobre la mesa, pero no eres tú quien decide. ¿Y qué significa no tocar el aceite y el vino? Pregunten a los eruditos. Algunos dicen que representa a la élite intocable, que permanece protegida mientras el pueblo sufre. Otros
Ven allí una separación entre lo marcado y lo olvidado. Pero todos están de acuerdo. Esta báscula no solo mide granos, ella mide los destinos. Mientras tanto, la naturaleza también responde. Intensas sequías en Estados Unidos y Brasil, inundaciones que destruyeron cultivos enteros en India y Pakistán. En los últimos 2 años, las cosechas de trigo, maíz y arroz, los pilares del suministro mundial de alimentos, han sufrido descensos históricos. Para 2024, China comprará el 70% de la producción mundial de arroz almacenada. Algo se está anticipando, silenciosamente. Y entre bastidores una idea comienza a ganar fuerza: el uso de monedas digitales estatales para distribuir créditos alimentarios. Más control, más dependencia, un nuevo tipo de báscula, ahora digital. Pero las señales no terminan ahí. La pasada Pascua, una sequía inesperada azotó Israel, afectando a antiguos olivos en la región de Galilea. Por primera vez en décadas, los productores locales informaron que el aceite de oliva sagrado, producido para el ritual del templo, se había secado. ¿Se trataría únicamente de un fenómeno climático o un símbolo más profundo de que algo está siendo retenido? Apocalipsis 6 es más que una profecía. Es un espejo. Y el caballo negro, silencioso, sin relinchos, sin fanfarrias, ya cabalga entre nosotros. Pero pocos oyen sus pasos, pocos notan su sombra. Y menos aún, entienden las escalas que lleva. Porque tal vez lo que está en juego no es solo la economía, pero el siguiente sello, la siguiente vista. Y una mujer en algún lugar del mundo dice que vio lo que está escrito en el libro y que ya ha empezado a cerrarse. Fue declarada clínicamente muerta durante 23 minutos. El monitor cardíaco trazó una línea recta, fría y no negociable. Los médicos ya estaban a punto de firmar los papeles, pero cuando el equipo se alejó, sucedió lo imposible. Ella regresó, pero lo más impresionante de esta historia no fue el regreso. Eso es lo que trajo de allí. Su nombre es Ana Lúcia Ribeiro, una mujer brasileña de 42 años, profesora jubilada, sin antecedentes de delirios ni tendencias religiosas extremas. Durante una cirugía de emergencia en Sao Paulo, su corazón se paró. El equipo médico intentó reanimarla sin éxito. Los testigos presentes dicen que estaba pálida, no tenía pulso y no respiraba. Pero cuando volvió a la vida, minutos después, sus primeras palabras fueron: «El libro se está cerrando». Según el informe, no vio ningún túnel. No hay luz al final. Lo que vio fue una habitación dorada, llena de seres que no parecían humanos, pero tampoco parecían ángeles como los representados en las pinturas. Seres con ojos de fuego, tronos rodeados de rayos y una presencia que silenciaba incluso los pensamientos. En el centro de la habitación había un libro, enorme, como una puerta antigua. Cada vez que pasaba una página, oía un sonido como de trompetas y truenos al mismo tiempo. Y entonces una voz susurró, no en los oídos, sino en el alma: «El tiempo se ha acortado». Este testimonio no es único. En 2023 se habían catalogado más de 200 informes de experiencias cercanas a la muerte en estudios internacionales, y en al menos 300 de ellos, personas de diferentes culturas y religiones mencionaron la misma escena: un libro gigante siendo leído o cerrado, y una sensación incontrolable de urgencia. La ciencia, por supuesto, intenta explicar cómo pueden ocurrir alucinaciones durante un paro cardíaco. Hablan de falta de oxígeno, actividad eléctrica residual en el cerebro, pero estos argumentos no explican lo que ocurrió días después de la experiencia de Ana. Comenzó a describir símbolos, números y expresiones en hebreo antiguo, un idioma que nunca había estudiado. En uno de los pasajes, ella escribió algo que, al ser traducido, decía: «Y vi los vientos que subían de lo profundo, trayendo consigo a los mensajeros de la división». La frase es casi idéntica a extractos del libro de Enoc, un texto apócrifo utilizado por los judíos antiguos para comprender lo que sucedía detrás de escena del juicio final. Pero hay un detalle aún más inquietante. Un detalle que conecta este testimonio con el mundo real. 2 días antes de que la historia de Ana se volviera viral en las redes sociales, el Vaticano publicó silenciosamente un documento interno
advirtiendo sobre el crecimiento de manifestaciones espirituales no reconocidas. El documento cita visiones apocalípticas sacadas de contexto y llama a la cautela con revelaciones personales que contradicen la doctrina oficial. Pero ¿por qué un documento tan específico justo ahora? ¿Y qué exactamente anticiparían estas revelaciones? En el mismo Apocalipsis 20 se menciona que los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Qué es exactamente este libro? ¿Y puede alguien, vivo o muerto, verlo cerrado? Las preguntas se acumulan, las respuestas están escondidas entre líneas, y los testigos van en aumento. Mientras tanto, en una habitación tranquila, lejos de las cámaras, un diplomático se reúne con líderes religiosos y políticos de todo el mundo. Discreto, carismático, casi invisible, habla de paz, pero lleva en la mirada algo que nadie sabe cómo nombrar. Y tal vez de eso es de lo que hablaremos a continuación. Mientras el mundo está distraído por rostros familiares, Biden tropezando con sus discursos, Trump entre tribunales y plataformas, Putin inmerso en estrategias geopolíticas y el Papa Francisco hablando de unidad interreligiosa en foros globales, emerge una figura silenciosa, como un susurro entre trompetas. Su nombre rara vez aparece en las noticias internacionales, pero detrás de escena, en Jerusalén, Washington y Roma, él está presente. Diplomático, políglota, profundo conocedor de la Torá y también del Nuevo Testamento. Un hombre de voz suave, gestos discretos y un carisma casi hipnótico. Un nombre que por ahora permanece en la oscuridad, pero que para algunos estudiosos de la profecía ya plantea una antigua advertencia. En abril de 2024, durante una reunión a puerta cerrada en el monte Herzl, el corazón simbólico del Estado de Israel, este hombre medió en una reunión entre rabinos ortodoxos, miembros de la Knesset y representantes de diferentes tradiciones religiosas. ¿El tema? La reconstrucción del tercer templo. Público, no. Revelado, solo con frases vagas como diálogo sobre la paz en Oriente Medio. Pero una cámara captó accidentalmente un detalle. Un artefacto dorado que era traído en secreto, llevado con guantes y reverencia. Los expertos en arqueología religiosa, al analizar las imágenes, sospechan que se trata de una réplica, o quizás del auténtico, altar del incienso, pieza sagrada de los tiempos bíblicos y uno de los elementos centrales del culto en el Templo de Jerusalén. ¿Simbolismo? ¿Ensayo? ¿O algo más? Ese mismo mes, Joe Biden anunció públicamente su apoyo a la creación de un pacto multirreligioso para una paz duradera. El Vaticano aplaudió. El rey de Jordania fue alabado y la ONU convocó una nueva cumbre. Con ese mismo diplomático en la lista de asistentes, él estaba allí, siempre detrás de escena, siempre sonriendo. Daniel 8:25 dice: «Con astucia hará prosperar el engaño en su mano, se engrandecerá en su corazón y destruirá a muchos negligentes. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado sin la intervención del hombre». La profecía habla de alguien que conquista no con la espada, sino con la diplomacia. Ahora junta las piezas. Un hombre sin rostro público, pero con acceso a todos los poderes. Un altar transportado. Un plan de paz que involucre a judíos, cristianos y musulmanes. Y un mundo en colapso, sediento de orden, de liderazgo, de sentido. ¿Podría ser este el presagio de un liderazgo profetizado? ¿Un príncipe que debe venir, como se menciona en Daniel 9:26? ¿O simplemente otro nombre entre los muchos que bailan en el escenario del final? El Papa, a su vez, sorprendió a todos al decir que todas las religiones pueden encontrar su origen en la misma chispa divina. Trump, en campaña electoral, promete reconstruir Israel con toda su fuerza. Putin, cada vez más mesiánico, cita proverbios rusos con tonos casi bíblicos. Y mientras los gigantes pelean bajo los focos, este hombre simplemente observa. No aparece en los debates, no da entrevistas, pero su nombre ya figura en los documentos oficiales de la Unión Europea, las Naciones Unidas e incluso la Alianza Interreligiosa Global, un grupo que irónicamente y busca crear un arca espiritual para la nueva humanidad. ¿Quién es él de todas formas?
¿De dónde vino? ¿Y por qué ahora? Las profecías dicen que antes de la revelación final vendrá alguien que confirmará un pacto con muchos por una semana, pero nadie sabe exactamente cómo, cuándo, ni quién. La única certeza es que ya está en el escenario, y los focos empiezan a moverse. Pero a medida que los poderosos se alinean y se forman alianzas invisibles, los cielos también comienzan a cambiar, y tal vez la próxima señal no venga de los hombres, pero desde el mismo firmamento. El cielo siempre ha hablado, pero ¿qué pasa cuando ya nadie escucha? En marzo de 2024, los residentes de Islandia registraron algo que desafiaba toda explicación. Luces rojas pulsantes bailaban sobre los campos helados sin ninguna actividad solar justificable. No era la aurora boreal, fue algo más. Los testigos describieron el fenómeno como cortinas de fuego silenciosas. El gobierno dijo que se trataba de gases liberados por la actividad volcánica, pero quien estaba allí sintió algo diferente. Un escalofrío, un peso en el aire, como si el cielo estuviera mirando. 15 días después, en Colombia, un río entero cambió de color. El río Guatapurí, conocido por su pureza, estuvo rojo como la sangre durante más de 72 horas. No hay industria en la región. No se confirmó liberación de sustancias químicas. La explicación oficial fue floración de algas raras causada por el cambio climático. Pero los antiguos residentes dijeron algo que resonó fuertemente. Cuando el río se convierte en sangre, es porque algo ha sido violado. En Éxodo 7:20, Moisés tocó las aguas del Nilo y se convirtieron en sangre. Una señal, un juicio. Hoy en día, los ríos de los 5 continentes ya han experimentado fenómenos similares en los últimos 3 años. Lo que una vez fue simbólico, ahora es visible. Y no termina ahí. En junio, se encontraron más de 10 toneladas de peces muertos flotando en la costa de Japón. Los científicos atribuyeron el problema a los cambios de temperatura en el agua. Pero los pescadores locales, marineros experimentados, dijeron que nunca habían visto algo así antes. Es como si el mar hubiera expulsado la vida. En Australia, bandadas de pájaros han caído del cielo. En Portugal se encontraron cabras muertas en círculos perfectos, tal como estaban dibujadas. En Florida, un sonido extraño, similar al de trompetas metálicas, se resonó en las primeras horas de la mañana durante 3 días consecutivos. El sonido fue grabado, analizado, y hasta el momento sigue sin explicación. Lucas 21:11 advierte: habrá grandes terremotos, hambres y pestilencias en diferentes lugares, y eventos terribles y grandes señales del cielo. Señales. Cielo, tierra, no más palabras, pero advertencias visuales, como si el planeta intentara decirnos algo antes de gritar. Y en medio de todo esto, en julio, un eclipse lunar parcial dejó a la luna con un tono oscuro y pesado, como un carbón encendido. Algunos la llamaron luna negra, otros, mayores, dijeron: no es la luna la que ha cambiado. Somos nosotros los que hemos dejado de ver lo que siempre representó. La creación está en crisis, pero se trata simplemente de condiciones climáticas extremas. Solo fenómenos naturales, sin ningún significado, o todo esto forma un mosaico oculto, un mensaje ancestral que se repite en el cielo, en la tierra, en las aguas, para aquellos que aún se atreven a prestar atención. Recientemente, un rabino de Jerusalén escribió una frase críptica en una tablilla de madera y la dejó en las ruinas del muro sur. Cuando el cielo se mueva sin viento y el agua hierva sin fuego, se tocará la trompeta sin mano humana. La frase se volvió viral entre los eruditos proféticos. Nadie sabe su origen, pero muchos piensan que dice más de lo que parece. Lo que está sucediendo, el mundo simplemente está reaccionando o respondiendo, porque si estos son solo los primeros temblores, ¿qué está por venir? Quizás la respuesta esté en otro tipo de señal, no en las nubes, no en los mares, pero en las manos humanas que ya han sellado acuerdos, y con una voz antigua, solemne, susurrando entre las páginas de un libro antiguo, cuando dicen paz y seguridad, entonces viene destrucción repentina. Pero ¿quién está escuchando realmente? ¿Y por qué
Ahora, al final de todas las cosas, no habrá gritos. Habrá silencio. Un profundo silencio. Denso, como aquel que estuvo flotando en el cielo durante casi media hora, según el libro del Apocalipsis. Y entonces, el sello se romperá. Pero hasta entonces, el mundo sigue girando. Los gobiernos firman tratados, los bancos centrales lanzan monedas digitales, las celebridades lanzan tendencias, las iglesias lanzan espectáculos, y la gente gira al unísono como si todo fuese normal. Pero ¿qué pasa si no lo es? En 2024, los científicos de la NASA detectaron un patrón inusual proveniente del espacio profundo. Ondas gravitacionales en secuencia, como si algo colosal se hubiera desplazado o se estuviera acercando. Es un fenómeno común, dijeron, pero algo en los datos alarmó a un grupo selecto de físicos que relacionaron la frecuencia de la señal con la rotación precisa de la Tierra, como si estuviera en sintonía con nuestro planeta. ¿Coincidencia? Tal vez, pero fue esa misma semana que un pastor del sur de Nigeria reportó un sueño recurrente, un pergamino disolviéndose en el cielo, y una multitud tratando de leerlo. Demasiado tarde. Cuando el sello se rompe, esta frase comenzó a aparecer en grafitis, muros, vídeos, servicios religiosos e incluso canciones de bandas seculares. Nadie sabe quién lo empezó, pero se propaga como fuego invisible. Y lo más extraño, aparece en diferentes idiomas al mismo tiempo, en diferentes lugares del mundo. En Apocalipsis 5, todo el cielo está en silencio ante un libro sellado con 7 sellos. Un ángel grita, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Por un momento, nadie responde, ni siquiera en el cielo, ni siquiera en la tierra, ni siquiera bajo tierra. Ese es el punto. La historia ya no depende de la opinión, está escrito, y los capítulos finales se acercan. Puedes sentirlo, no es miedo, es discernimiento. El mundo ha cambiado, pero aún no se ha dado cuenta. En Japón, un terremoto reciente provocó que el lecho marino se elevara más de 2 metros, empujando rocas antiguas a la superficie, con inscripciones que los arqueólogos no pueden traducir. Algunos dicen que son formas prebabilónicas, otros, códigos proféticos, pero las autoridades prefieren el silencio. En Brasilia, documentos filtrados revelaron planes para crear un sistema de identidad digital centralizado y obligatorio para 2030. En Tel Aviv, los ingenieros anunciaron el protocolo para la reconstrucción del altar sagrado, listo para ser activado dentro de 48 horas si es autorizado. En Estados Unidos, los líderes religiosos y tecnológicos se sientan en la misma mesa, discutiendo lo que llaman la ética de la convergencia espiritual con la inteligencia artificial. Y mientras tanto, en las sombras, alguien observa, alguien que no quiere el escenario, alguien que no necesita voto, solo tiempo, y el tiempo es lo que se acaba. Los relojes siguen marcando el tiempo, pero el tiempo ya no obedece a los relojes. Como una mano que gira silenciosamente antes de la medianoche, algo está a punto de suceder. Algo que ningún algoritmo podrá predecir, ninguna superpotencia podrá contenerlo, y ningún alma podrá ignorarlo, porque cuando el sello se rompe, los ojos se abrirán, las máscaras caerán, y la verdad, que siempre ha estado delante de todos, será revelada con el sonido de muchas aguas. Pero es demasiado tarde, o todavía hay tiempo. Esta es la pregunta que debes llevar contigo. Y mientras el mundo busca señales en el cielo, alianzas entre líderes y respuestas en las pantallas, la mayor de todas las verdades puede estar susurrando en el silencio de tu propio corazón. El sello todavía está cerrado. ¿Pero por cuánto tiempo?